Muy bien, vamos a esperar un momentito para iniciar. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. ¿Cómo puede ser que no me está grabando? Bueno, ya. Perdone, luego se me va la onda. Bueno, vamos a repetir, de modo. Vamos a ver. ¿O está claro? ¿Cómo ve? Bueno, esto realmente no es nuevo, ya lo hemos visto, pero quiero que estén conscientes para el siguiente último teorema que mencionamos la clase pasada. Entonces, vamos a comenzar con este teorema, la grabación con este teorema, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una función, como teorema. Vamos a suponer este como teorema. ¿Sí? Y teorema. Vamos a suponer que tenemos una función sigma que es diferenciable. Una función sigma. Sí, vamos a comenzar la grabación. Vamos a ver. Vamos a suponer teorema. Vamos a suponer que tenemos una función que va de los reales a los reales. El dominio de gamma es una función real de variable real. Y la función gamma, la función sigma, es una trayectoria, es una curva que va de R en R3. Entonces, ¿qué tenemos? Que la composición sería de R en R3. Es decir, la composición de la función sigma compuesta con gamma, evaluado en T, es igual a sigma de gamma de T. Si gamma es diferenciable en T y sigma es diferenciable en S, donde S es gamma de T, entonces la composición de sigma con gamma es diferenciable en T, o sea, de manera indirecta, ¿no? O sea, la nueva función. Y además, la derivada de la composición, esta es una regla de la cadena, la derivada de la composición es la derivada de sigma evaluado en gamma y por la derivada de gamma evaluada en T. Así sería. Evaluada en T. En términos de matrices, nosotros tendríamos que aquí la derivada de X con respecto a T, vamos a quitarle esta X de S para que no nos hagamos bolas, ¿verdad? O sea, la derivada de la composición, la composición tiene tres coordenadas, X, Y y Z. Entonces, la derivada con respecto a la variable T es igual a esta matriz columna por ds en dt, lo que nos dice esta parte, ¿no? Porque la derivada de ¿quién es gamma de t? Pues es S. Entonces, esto se traduce como ds en dt. Y entonces, al multiplicar, bueno, ahora x' de s es dx en ds, y' de s es dy en ds, y z' de s es dz en ds. Entonces, pues nos quedaría así, ¿sí? Nos quedaría así la derivada, ¿sí? Sí, nos queda de esta forma. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, y aquí vamos a ver, bueno, aquí nos quedamos, ¿no? En este caso. ¿Cómo podríamos representar esta situación en un diagrama, verdad? ¿Cómo lo podemos representar en un diagrama? Entonces nos vamos
al otro lado del pizarrón. Vamos a este lado del pizarrón. Aquí vamos a este lado. ¿Sí? Lo que tenemos entonces aquí es una representación de esas funciones con este diagrama. El diagrama que pusimos sería como un triangulito. Lo representamos así. T es el dominio de gamma. T es el dominio, son elementos, la variable independiente de gamma, ¿no? Y S es la coordenada, la imagen de S sería la imagen de P bajo la función gamma que nosotros representamos así. Ajá. Y en este diagrama, sigma pues se representa como con tres coordenadas. Por ejemplo, sigma de S, pues sería X de S, ajá, Y de S y Z de S. Ajá, aquí podríamos poner pues, Z de S. S, el parámetro S, ¿no? ¿Ah? Entonces, si nosotros reparametrizamos esta curva que va de R en R3, quiere decir que a S le cambiamos el parámetro mediante la función gamma, y entonces decimos, si gamma es diferenciable en T y a su vez sigma es diferenciable en gamma, o sea, en la imagen en S, que es la imagen de T bajo la función gamma, entonces sigma, la composición es diferenciable en T. Pero además la derivada pues que sería de la composición, lo que teníamos escrito en aquella parte, sería igual a esto, ¿no? Este vector de X en dt, de Y en dt y de Z en dt sería igual al vector columna por ds en dt. Entonces, ¿esto cómo lo representamos en un diagrama distinto, ¿no? ¿Qué representa cada coordenada? Pues cada coordenada representa la razón de cambio de la variable X con respecto a la variable T. La razón de la variable Y con respecto a T, la razón de la variable Z con respecto a T. Entonces, aquí tendríamos este diagrama donde colocamos en el primer punto, aquí, sería la variable de gamma. O sea, este arco corresponde, para llegar de este nodo a este nodo, aplicamos la función gamma. Ajá. Y para llegar del punto S a las tres variables que tenemos aquí, X, Y y Z, aplicamos sigma. Pero entonces, para llegar directamente de la variable T a la variable X, Y, Z, o sea, para llegar desde aquí hasta esta parte, aplicaríamos pues la sigma evaluado en gamma. Eso representaría el azul, para llegar directamente, ¿no?, a estas tres variables. Entonces la regla de la cadena dice que la razón de cambio de X con respecto a T, pasando por S, sería igual al producto de la razón de cambio, ¿verdad?, de X con respecto a S por la razón de cambio de S con respecto a T. O sea, de esta sola, ¿no? Es como una especie de conversión de unidades. Y entonces en donde se cancela la variable, la diferencial intermedia. Y la razón de cambio de Y con respecto a T sería de X en ds por ds en dt. Y dz en dt pues sería
la razón de cambio de la variable z con respecto a t, pasando por la variable s, sería ds en dt por dz en dt por ds en dt. Eso es lo que escribimos aquí. Ahora lo que vamos a ilustrar era un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, vamos a suponer que la sigma de t, para ilustrar esto, es esta variable, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner la variable que tenemos aquí, sigma de t. Aquí está, y la derivada de sigma, pues son estas, ¿no? Con respecto a t. Pero si ustedes quieren cambiar a la t por otra variable, vamos a suponer que otra variable, ¿por qué otra variable les gustaría cambiar la t? Por una s, ¿verdad? Por ejemplo, pueden poner que en lugar de t pongan una s igual a gamma de t, igual a una exponencial, por ejemplo, e a la 3t, por ejemplo. ¿Sí, no? S es igual a e a la 3t. Entonces, ¿quién sería el sigma compuesta con gamma? Sigma compuesta con gamma en t. Pues sería sigma de gamma de t. ¿Qué significaría esto? Pues que la sigma la deberían describir como, pues permítanme. ¿Qué tal, Isaí? ¿Cómo estás? Ok, entonces la derivada de esta composición, ¿qué es lo que queríamos directamente? Pues lo mismo, menos seno de t, menos seno de e a la 3t, pero por la derivada de e a la 3t, ¿qué nos daría? Pues 3 por e a la 3t, ¿verdad? ¿Podría bajar la cámara, profesor? Sí. Así. Y aquí nos sería coseno de e a la 3t por 3 por e a la 3t, ¿verdad? Así. Y aquí pues sería 1 simplemente. Pero en realidad, pues lo que sería esto, pues sería el 3 lo sacamos, ¿no? Y aquí nos quedaría simplemente seno de e a la 3t menos el coseno de e a la 3t, y luego aquí 1. Y aquí afuera, pues el e a la 3t, ¿no? ¿Qué es lo que dice el teorema? Simplemente. Bueno, pues ahora vamos a tener otro teorema. El que mencionamos es, tenemos entonces en este mismo diagrama, vamos a colocar. Profesor, Sí. una pregunta. En la última, en la derivada, en la primera vector, ¿es 1 o es 3e?
En el, aquí, Ajá, ahí, en el 1. aquí es uno, porque no hay variable aquí, ¿no? Aquí no hay variable, no aparece ninguna t. Ok, ok. A la hora de derivar, pues aparece el 1, ¿no? Pero es, ajá, sí. Aparece simplemente el 1, pero si aquí en esta parte, ¿no? Y lo cual está bien, porque en realidad este 3 va junto con el otro, ¿no? Y entonces aquí es reemplazar la t por e a la 3t. Nos quedaría esto, ¿no? Ajá. Bueno, pues el último, el teorema que mencionamos la clase pasada y que lo dimos así muy deprisa, pues se trataba ahora de este mismo diagrama. Vamos a dejar esa misma letra y le vamos a cambiar aquí a este triángulo. Le vamos a cambiar para no perder el hilo y que sea análogo. Aquí le vamos a poner la sigma, ¿no? Así la sigma. Y aquí le vamos a poner R3. Y aquí le vamos a poner la F. Y aquí le vamos a poner R. Ahí está. ¿Y qué sería aquí? Aquí la vamos a mover. En ese mismo diagrama ponemos así la. Fíjense. Sigma va de R en R3. O aquí podría ser R2. Y F que vaya, que es un campo escalar que vaya de R3 a R, ¿no? Y aquí, ¿qué va a ir primero? Pues va a ir, ahora aquí vamos a poner la sigma. Y aquí vamos a poner la F. F compuesta con sigma. Y la composición, pues aquí vamos a poner la F. Aquí vamos a poner la sigma. Y entonces aquí sería la F evaluada en sigma de T. Entonces, si aquí diríamos si la F, si la sigma es diferenciable en T y F es diferenciable en ¿dónde sería? En sigma de T. ¿Qué podríamos decir de esto? Entonces, ¿no? Pues F compuesta con sigma es diferenciable en T. Diferenciable en T. Y además, si leen el Haskell, pues aquí lo van a, esto digamos sería para eso, entender lo que dice. Entonces, además, la derivada de esta cosa, la derivada de F compuesta con sigma en T. Fíjense que esta sería una función de variable real, ¿verdad? Sería una función de variable real porque porque la composición va de los reales a los reales, ¿no? O sea, sería una función de variable real. Pero lo que yo tendría aquí sería la derivada como un evaluada de, sí, la derivada de la función evaluada en dónde, de F evaluada en sigma de T, ¿verdad? Pero aquí le pongo un gorro porque este sería como la derivada como un gradiente, ¿verdad? Tiene 3 componentes esta cosa. Tiene 3 componentes. Por
otra derivada aquí, columna. ¿En dónde? De sigma de t, ¿no? Esta es una columna y este es un renglón. Es una columna y un renglón. Vamos a escribir de este lado. Para no irnos tan lejos, vamos a escribir vamos a desarticular ese diagrama para que se explique de la otra manera. Entonces vamos a ver cómo quedaría esto. Esa derivada. Vamos a borrar esta parte. Sí. Entonces, aquí llegamos a una, vamos a decir que aquí llegamos a una variable t y llegamos hasta una variable zw. Aquí, ¿no? Y aquí hay variables x, y z. Sí, x, y z. Déjenme colocar, ¿verdad? ¿Se escucha todavía? Profesor, ¿podría mover la cámara? Claro. ¿Hacia dónde movemos la cámara? ¿Así? Vamos. Ok, es decir, habíamos mencionado que tenemos una función sigma que va de R en R3 y F. Es un campo escalar que va de dónde a dónde. De R3 en R. Ajá. Va de R3 en R. Entonces, la derivada que va de manera indirecta de F compuesta con sigma, pues tiene que ser una función sencilla, ¿no? De una sola derivada, un número escalar. Entonces, ¿qué va a resultar aquí? Un producto de un vector renglón por una columna, ¿está claro? Por una columna que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, pues vamos a ilustrar cómo sería esa derivada, ¿verdad? Fíjense. Lo que nosotros tenemos entonces aquí va a ser lo siguiente. Voy a hacer un diagrama aquí, fíjense cómo lo vamos a hacer. Sí. Vamos a pensar en una variable, ¿sí? Vamos a pensar en una variable que sería, pues, t, ajá, una coordenada t, así. Una variable t aquí, una coordenada t, que son los reales, y luego vamos a irnos hacia a un espacio tridimensional en el que tienes x de t, y de t
y z de t. Y aquí está sigma. Y por aquí anda la curva, ¿verdad? La curva C descrita por sigma. Y luego, ¿qué hace la f? La f lo que hace es convierte todo vector en una variable real, ¿no? Ajá. ¿Podrías Esta es subir la la f. cámara, profesor? Esta es la f, ¿no? F. Ah, perdón, ¿sí? Ok. Sí, Sí. Esta curva C, pues podría ser un alambre, ¿verdad? Un alambre. Un alambre, y la F podría ser la temperatura en cada punto del alambre, por ejemplo. Y lo que tenemos aquí, pues es la composición de F compuesta con la sigma, ¿verdad? Ujú. Si sigma es continua y F es continua, entonces la composición es continua. Si la sigma es diferenciable en un punto y F es diferenciable en la imagen, pues entonces todo es diferenciable. Y la derivada, ajá, entonces la derivada de F con respecto a Z, de F con respecto a Z, esta vamos a suponer que es una W. O sea, como que W pues sería el punto final después de recorrer la sigma evaluada en T, ¿no? O sea, lo podríamos escribir F de sigma de T o F de XT, Y de T y Z de T, ¿verdad? El caso es que la, la, la composición es que, ajá, dW en dt, ajá, ajá, entonces, ¿qué sería la derivada de F? Pues tomar aquí la parcial de F con respecto a quién, con respecto a X, ¿no? Ajá. La parcial de F con respecto a Y, la parcial de F con respecto a Z, ¿no? Ajá. Y entonces, y entonces ahí nos quedaría este producto, ajá. Y aquí entonces nos quedaría la parcial o sea, la parcial de F con respecto a X, ajá, sería esta derivada, ajá. Y luego aquí la parcial de X, aquí sería dx con respecto a t, dy con respecto a t y dz con respecto a t. Así nos quedaría. Ajá. Entonces un producto escalar, ¿no? Y entonces en total, la derivada, ajá, vamos a multiplicar este vector renglón por este vector columna y en total nos quedaría, así se ve aquí, ¿no? Así. ¿Sí? Se ve aquí, vamos a ver. Sí, profe, ya sé. Ajá. Entonces, ¿qué tendríamos? La parcial de f con respecto a x por dx en dt, ¿no? Más la parcial de f con respecto a y por dy en dt. Más la parcial de f con respecto a z por dz en dt. Y esto pues no sería la regla de la cadena para este caso. Ajá. Ahora pues quisiéramos verlo como el diagramita que hicimos en este lado, ¿no? Ajá.
con otro enfoque, ¿verdad? Otro diagrama, ¿no? Para verlo como otro diagrama, como razones de cambio, o sea, la razón de cambio neta de W con respecto a T es igual a esto que tenemos aquí. Estas formas de escribir luego sirven mucho en física, cuando tienen que hacer cambios de coordenadas, ¿no? Así es que hagan bien estos diagramas para que cuando se necesiten, ustedes los tengan a la mano. Ok, entonces vamos a hacer un diagrama aquí aparte para ilustrarlo de otra manera. Una especie de diagrama tipo árbol. ¿Puedo borrar aquí? ¿Este lado? Sí, profesor. Vamos a borrar este lado. Este ya lo tenemos mentalizado, ¿no? Entonces, este teorema, y terminando esto, veremos ahora sí las derivadas direccionales. ¿Qué tenemos qué poner primero aquí? Pues en la variable t, o sea, el dominio de sigma. Entonces, la variable t se va hacia tres coordenadas, como hacia tres nodos, ¿no? Que sería x, y y z, ¿no? Así sería x. Vamos a poner x aquí, y z. ¿Podría mover la cámara, Sí. profesor? Sí, vamos a ir ilustrando. Así hacemos ese diagrama. Fíjense. El dominio lo ponemos aquí. Ajá. ¿Y hacia dónde vamos a llegar? A una variable W. Entonces, la conexión de P con estas tres variables lo representamos con un color azul en el dibujo anterior. O sea, esta conexión es sigma. Mediante sigma llegamos a esas tres variables, ¿no? Ajá. Aquí. Ajá. Entonces, la razón de cambio de X con respecto a T, pues como la dibujamos como dx en dt, ¿no? Ajá. Pero esta correspondería con estas formamos el vector columna, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo llegamos hacia esta variable? Mediante la f, ¿no? De todas estas tres llegamos mediante la f. Ajá. Por el campo escalar. Aquí. ¿Sí? Y entonces en estas razones de cambio es la parcial de W con respecto a X. La parcial de W con respecto a Y. Y la parcial de W con respecto a ¿qué? A Z. Ajá. Entonces, la parcial de W con respecto a T. Ajá. Lo que dice la regla de la cadena, así hacemos este diagrama. Ajá. Digamos que la forma completa de llegar a W sería mediante esta línea roja, ¿no? O sea, la manera completa de llegar de aquí hasta W, pues sería llegar mediante ¿qué? Mediante la composición de estas dos cosas. Sería le podríamos poner sigma
F compuesta con sigma, ¿no? Así. Ajá. Y la razón de cambio neta, pues la pondríamos dW con respecto a T, ¿no? Así, ¿no? Entonces, dW, lo que dice la regla de la cadena es que dW con respecto a T, o sea, la razón de cambio de esto de manera indirecta con respecto a T, es lo que contribuye cada una de ellas, ¿no? Ajá. Es decir, que vamos a sumar la parcial de W con respecto a X, ajá, por la parcial de X con respecto a T. Por DX. ¿Puede bajar su cámara? Sí, sí. Por DX en DT. Más la parcial de W con respecto a Y. Por DY en DT. Más la parcial de W con respecto a Z. Por DZ en DT, ¿verdad? Eso es lo que dice la regla de la cadena. O sea, haciendo representándolo de esa manera, ¿no? Uh-huh. Ajá. Sí, se percibe cuál es la diferencia. Uh-huh. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué nos salió en la otra como un estilo vector y esta nos está saliendo como un escalar? Pues porque aquí, ajá, porque lo que tenemos aquí, la forma es esto que hay que distinguir, ¿no? Porque después vamos a ver la matriz jacobiana, que es para funciones de Rn en R, de R3 en R3. Bueno, está bien lo que preguntas. Ve en esta parte. ¿Puedo mover la cámara? Claro, vamos a alejarnos. Vamos a alejarnos. Lo que nosotros tenemos aquí es primero tomamos un número real y lo convertimos en un vector, ¿no? A un número real lo convertimos en un vector cuando formamos una trayectoria, ¿no? Del espacio. Si sigma fuera de R en R2, pues sería una curva plana, ¿no? Ahí. Ajá. Pero luego, ¿qué hace el campo? El campo escalar colapsa, ¿no? Colapsa la curva en un punto. ¿Te das cuenta? Que la va colapsando todo en un punto. O sea, el espacio, cualquier elemento de la curva lo colapsa en un punto, ¿no? Y a la curva completa la colapsaría en una recta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿sí? La derivada de esta función, ajá, la derivada de sigma, pues es este vector columna, ¿no? Y la derivada de f es este vector renglón. Entonces, ¿qué sucede del producto escalar de este vector por el que tenemos aquí? ¿Qué nos da? Pues nos da un número real porque es un producto escalar. Ajá. Y en el otro lado, vamos hacia el otro lado, por eso no quise borrar este dibujo. Lo que tienes aquí es que aquí la composición es diferente, ¿verdad? A cada T lo mandas, a cada número real lo mandas a otro número real. Pero ese número real lo mandas a R3. Ajá. Entonces, ¿cómo es la composición? La composición sigue siendo una curva, ¿no?
¿Que va de dónde? De R en R3. La composición. Por ello, ajá, ¿cómo sería la derivada de la composición? Tendría que ser otra columna. Porque todas las derivadas de funciones que tienen valores reales y valores vectoriales nos dan columnas, ¿no? Entonces no se modifica, ¿no? Nos queda otra vez otro vector columna. Ajá. Y entonces cada coordenada, por ejemplo aquí, la coordenada X depende de un solo parámetro y ese parámetro de otro parámetro. Entonces, de manera indirecta, cada coordenada depende de S y depende de T. Por lo tanto, cada uno depende de T. No sé si notas la diferencia al hacer la composición. Ajá. Sí, al final de cuentas, o sea, esta parte es como, va de R a R3 y el otro es como de R a R, ¿no? De R a R, sí, al hacer la composición. Ajá. Sí, al hacer la composición. O sea, podríamos decir que este primero sería como que una función vectorial. Esta es una función vectorial, porque tiene valores vectoriales. Ajá. La composición, no, o sea, no destruyes finalmente la derivada. Aunque le agregues otra reparametrización aquí, vas a seguir teniendo otro vector columna, ¿no? Ajá. Ok, gracias. ¿Sí queda claro? Ajá. Bueno, vamos a hablar de la derivada direccional, ¿les parece? ¿Cómo definimos la derivada direccional? En un punto. Ajá. Vamos a suponer, ¿sí?, que tenemos una función, no, pues lo hacemos de R en R3, ¿no? Y la derivada direccional se va a ajustar más bien a esta forma, ¿no? A esta forma que tenemos aquí. Vamos a aprovechar esto que tenemos aquí para hablar de la derivada direccional. Nomás le vamos a hacer una modificación. Ajá. Imagínense ustedes entonces que tienen aquí, voy a borrar esta parte. Imagínense que ustedes tienen aquí una sigma de t, pero así la sigma, pero aquí vamos a colocar un vector, un punto, cualquiera, ¿sí? Nos colocamos en un punto x0, y0, z0, ¿sí? Y vamos a dar una dirección U, un vector U. Ajá. Vamos a dar un vector U aquí. Y vamos a tener eje pues en R3. ¿Sí? Que sea ese vector U, que sea como, vamos a ver. Vamos a quitar esto. Vamos a tomar un vector cualquiera U. Pues aquí vamos a poner 1, U2, U3. Pero vamos a pedir que la norma de U1, U2 y U3 la norma de este vector sea igual a 1. O sea, ¿qué significa? Que 1 al cuadrado más U2 al cuadrado es igual a 1, ¿no? Es un vector unitario. Ajá. Aquí está entonces el punto. Y sobre con esa dirección vamos a trazar una línea recta. Sigma de t va a ser una línea recta. Punto x0, y0 más z0 es un punto fijo. Más t veces u. Ajá, U1, U2, U3. Ajá. Más t veces u. Con t en los reales. T en los reales. Entonces F es un campo escalar que va de R3 en R. Entonces, ¿quién sería F compuesta con sigma de T? F compuesta con sigma de T.
con sigma de t, ¿cómo la calculamos? Pues sería f. Ajá, Voy a bajar tantito ¿Podría bajar la ¿no? cámara? ajá. Así lo vamos a poner. Para no escribir tanto, pues a este punto le llamamos, ¿cómo le llamaremos a este punto? Para que no se nos, pues P sub 0, ajá, así P sub 0. Y a este le llamamos U. ¿Cómo se llama el P sub 0 a este punto? Entonces esta F estaría evaluada en P sub 0 más T veces U. Así. F compuesta con sigma de T. Entonces F es una, la vamos a llamar F de T, ¿no? Porque en realidad sería una función de una variable, el parámetro T es en realidad el parámetro T, ajá, sería, ¿qué cosa? Pues sería, esta sería una función que depende solamente del parámetro T. Ajá. Entonces vamos a calcular el límite. Ajá. El límite cuando la h tiende a 0, ¿sí? De f de t más h menos f de t. De t dividido entre h. Ajá. El límite cuando la h tiende a 0. Esta es una función, entonces esta función va de R en R, ¿están de acuerdo? Por lo que acabamos de decir, ¿no? Así, ¿no? Entonces esta es f de t. Ajá, f de t. Ajá. Y entonces si el límite existe, vamos a llamarle la derivada en la dirección de u, de f, en el punto p sub 0. Si el límite existe. Esa vamos a llamar la derivada direccional de f. Esta se conoce como derivada direccional de f en el punto, derivada direccional de f en p sub 0 y en la dirección de u. En la dirección de u, ¿no? Del vector unitario. Esa sería la derivada direccional de f en el punto p sub 0, ¿no? Si el límite existe, ¿no? ¿Sí? Si es que el límite existe. Este concepto se ve con mayor claridad cuando son funciones cuando f va de R en R2. Cuando f va de R en R2. Vale, vamos a ilustrar un ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, algo de lo que se puede ver como teorema es lo siguiente. Algo que se descubre es que la derivada direccional, o sea, este límite, si ustedes se fijan, es que esto es f' de 0, ¿no? La derivada direccional. Si esta es una función real, pues en realidad, si queremos calcular el límite cuando la h tiende a 0, de f de t más h, entre f de t,
Ujú. Entonces esto es f' de 0. Ujú. F' de 0, ¿no? Ahí, así. Eso se puede demostrar que este límite es la derivada de la función en el 0. El límite cuando la h tiende a 0, ¿no? Ujú. Vamos a ver por qué, porque ¿quién sería f de 0? Ahí. Podemos ver la cámara, profe. Ajá. Así. Hacia abajo. Sí. No, ¿qué es la definición es f de h? Así. Ajá. Así se define el límite, ese límite que tenemos ahí. ¿Vemos un ejemplo? El límite de h, bueno, límite de h tiende a 0 cuando f de h menos f0. Ujú. Ah, ok. Sí, profesor. Ujú. Sí, sí. Así definimos la derivada direccional, ¿no? Ujú. Esa es la derivada direccional, ¿no? Ok. Bueno, pues algo que, por lo que acabamos de ver, ¿sí? El teorema de la regla de la cadena que nosotros acabamos de ver, ajá, ¿sí? ¿Quién sería? Esta es una composición de funciones, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tendríamos teorema por la regla de la cadena. Algo de lo que podemos ver aquí. ¿Qué pasa con la derivada de esta cosa? La derivada de esta función. La derivada de f. Teorema, pues algo que la derivada de u en el punto f de x0 y y0, z0, ajá, es igual a la derivada de f en x0 y y0, z0, multiplicado por el vector columna 1, u2 y 3. La cámara. Ajá.
O sea, se puede demostrar que la derivada direccional es igual a esta derivada por este vector columna, ¿no? Ajá. Es decir, que esto es igual ¿a qué? A la parcial, ¿sí? A la parcial de f con respecto a x en el punto x0, y0, z0. Ajá. X0, Y0, Z0. Vamos a escribirlo aquí. A la parcial de f con respecto a x en X0, Y0, Z0. Parcial de f con respecto a y en X0, ¿Podría mover la Y0, cámara, profesor? Z0, sí. Ah, perdón, están viendo la espalda. Vamos a ver. Sí, perdón. Algo que se puede probar es esto. Y aquí la parcial de f con respecto a z, x0, y0, z0, multiplicado por 1, 2 o 3. Así. Ajá. O sea que estos son los componentes de este vector. Y bueno, pues la demostración se sigue del teorema de la regla de la cadena, ¿no? Porque si nosotros derivamos f' de t, ajá, así como tenemos en la composición, ajá, la derivada de esto sería la derivada de quién, de f, evaluada en sigma de t. O sea que en este caso sería, sí, en sigma de t, punto por el vector columna, ¿verdad? Por sigma prima de t, que en este caso, pues la derivada de sigma de t, pues sería t por u, el vector columna por u, 2 y u3. Ajá. Y entonces la derivada direccional, puesto que la derivada direccional de u, de f, es de u de f en el punto x0 y y0, z0 es igual a f' de 0. Entonces aquí este es el gradiente, ¿verdad? En el punto p sub 0, digo, es la derivada de f, en el punto x0 y y0, z0, y aquí lo podemos escribir como un producto escalar, ¿no? Así lo podríamos escribir. Y esto es igual a f' de 0, y entonces la derivada direccional es una función, digamos, la derivada direccional es un escalar, ¿no? Ajá. ¿Correcto? ¿No se puede bajar un poco? Claro. Sí. Entonces la derivada direccional es un escalar, y lo que nos queda es eso. Por eso fue tanto ruido con las composiciones de funciones. Solamente porque la usamos aquí, ¿no? Ujú. Entonces, esto no es más que la componente de este vector en la dirección de u. Ujú. La componente de este vector, que después vamos a llamar pues también como el gradiente, ¿no? En la dirección de u. O la razón de cambio de la función del campo escalar en la dirección de u. Así se puede interpretar también. La razón de cambio en la dirección de u. Ajá. Como ven. En la dirección de u.
Bueno, aquí estaría bien hacer algún ejercicio de derivadas direccionales. Vamos a hacer un ejemplo rápido. ¿Sí? ¿Queda claro? Aquí, ¿queda claro o no queda claro? Sí. Entonces, vamos a ver. Rápidamente. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Es un ejercicio, ejemplos de derivadas direccionales en la copia del libro de Hassel que le subí. Tenemos ahí en la página 200. Y en la página 200 pues tenemos que calcular la derivada direccional. Usando la definición de derivada direccional, dice aquí, calcule, usando la definición, ¿no? Entonces, calcule, yo tengo f de x, y, z, igual a x por y cuadrada, más, dice aquí x por y cuadrada más z, y la u como 1 entre raíz de 42, 1 entre raíz de 6, 1 entre raíz de 6 del vector 1, 2, 1, 1, 2, 1. Entonces me piden calcular la derivada direccional usando la definición en el punto, en cualquier punto, creo que sí. En cualquier punto de x, y, z, en cualquier punto, usando la definición, pues que sería límite cuando la h tiende a 0. ¿De qué? De f de límite cuando h tiende a 0. Pues hacemos la composición, ¿verdad? F compuesta con f de t es igual a f compuesta con sigma de t, donde sigma de t, pues tendríamos que poner x, y, z en cualquier punto, más h veces u, más h veces, más 1 entre raíz de 6 por h veces 1, 2, 1. Entonces, esta es la sigma. Entonces, pues f de t sería f evaluada en esta parte, en sigma de t. F evaluada en sigma de t.
donde sigma es esto. Ajá. Y entonces lo que vamos a calcular es el límite cuando h tiende a 0 de f de h menos f de 0 sobre h. Desde luego que usando la definición, pero ¿qué sería? ¿Qué nos resultaría? Pues la parcial de ¿qué? Con respecto a x. ¿Cuánto nos da la parcial con respecto a x? Es y cuadrada. La parcial con respecto a y es 2xy. La parcial con respecto a z es 1. 1. Y tengo aquí, pues 1 entre, ¿cuál es el vector? Pues aquí sería 1 entre raíz de 6. Multiplicado por 1, 2, 1. Multiplicado por 1 entre raíz de 6. Ajá. Entonces, bueno, ahorita no nos da tiempo para usar la definición, pero de acuerdo al teorema que acabamos de ver, pues la derivada direccional sería 1 entre raíz de 6 multiplicado por y cuadrada más 4xy más 1, ¿no? Esa sería la derivada direccional en esa dirección. Ajá. ¿Qué pasaría si la u fuese el vector 1, 0, 0? Es decir, si fuera 1, 0, 0, pues sería en la dirección de x. Y entonces los demás términos se hacen 0 y aquí nos daría solamente y cuadrada, que sería la parcial de f con respecto a x. Y la parcial con respecto a y, pues nos daría solamente este valor, con respecto a z solamente este valor. Bueno, pues ahí mañana veremos entonces pues algunos teoremas que tienen que ver con si la existencia de todas las derivadas parciales de las derivadas en un punto, por ejemplo, implica que la función sea diferenciable. Por ejemplo, no necesariamente, vamos a ver que no necesariamente. ¿Cuándo entonces es diferenciable? Pues cuando las derivadas direccionales sean continuas, ¿no? Entonces sí, por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana a la misma hora. Está bien. Mañana veremos cómo quedó la lista de quiénes se dieron de baja, quiénes siguen, etcétera, ¿no? Para que los que realmente no se hayan dado de baja, pues hay que echarle ganas para no reprobar. ¿Ok? Solamente que hay que trabajar duro. Gracias, nos vemos mañana. Profesor. Gracias. Profesor. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. ¿Está bien? Gracias, profesor. Igualmente. Hasta luego. Cuídense. Gracias.